En un mensaje ante el cuerpo diplomático en pleno de marcado tono político, el Papa Francisco alentó ayer la inmediata realización de elecciones en Venezuela para poner fin a la penosa situación en ese país y advirtió sobre la crisis política y humanitaria cada vez más dramática y sin precedentes. Ante los 183 embajadores y representantes acreditados ante la Santa Sede, el Papa argentino analizó en su mensaje de casi una hora en la Sala Regia del Palacio Apostólico los varios focos de conflicto que amenazan al mundo y se refirió en particular a la situación de Venezuela. Pienso especialmente en la querida Venezuela, que está atravesando una crisis política y humanitaria cada vez más dramática y sin precedentes, señaló el pontífice en su alocución con motivo del inicio del nuevo año. La Santa Sede, mientras que exhorta a responder sin demora a las necesidades primarias de la población, desea que se creen las condiciones para que las elecciones previstas durante el año en curso logren dar inicio a la solución de los conflictos existentes, y se pueda mirar al futuro con renovada serenidad. Subrayó, Francisco ha multiplicado sus llamados a favor del diálogo en Venezuela en los últimos días, inclusive el día de Navidad, y ve con buenos ojos la tercera ronda de conversaciones que se celebrará el 11 y 12 de enero en Santo Domingo, indicaron fuentes religiosas. El jefe de la Iglesia Católica de Venezuela, Monseñor Diego Padrón, abogó también la víspera por un acuerdo creíble, ponderado y realizable, en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que se presenta dividida. Francisco, que emprende la semana próxima un viaje a Chile y Perú, recordó su histórica visita en septiembre pasado a Colombia. Por último, en Colombia deseé bendecir los esfuerzos y la valentía de ese amado pueblo, marcado por un vivo anhelo de paz tras más de medio siglo de conflicto interno, recalcó. En su discurso, pronunciado en la imponente Sala Regia del Vaticano, el pontífice pidió el respeto a los derechos humanos en el mundo y condenó como aberrante la lógica de la guerra. Un hecho cualquiera imprevisible puede de improviso e inesperadamente provocar el incendio bélico, advirtió. Francisco reiteró la posición de la Santa Sede de que toda diferencia debe resolverse no con las armas, sino por medio de negociaciones, dijo. En la era atómica, la guerra no puede ser utilizada como instrumento de justicia, aseguró al analizar la situación mundial. El Papa lanzó también un sentido pedido por los refugiados e instó a la comunidad internacional a que trabaje para que puedan regresar a sus países. El jefe de la Iglesia Católica pidió a los europeos que cultiven la cultura de la acogida, que traten de descubrir su bagaje cultural y animó a los países a luchar contra la pobreza, tanto material como espiritual. En su discurso a los embajadores, el Papa pidió también que no se olvide el continente africano y, al hablar sobre la crisis en la península coreana, instó al mundo a apoyar todo esfuerzo de diálogo con el fin de encontrar nuevas vías para que se superen las actuales confrontaciones. El Papa latinoamericano, sensible a la cuestión social, habló también del derecho del trabajo, un bien escaso en muchos países, y criticó los modelos económicos orientados a la mera ganancia y a la explotación de los más débiles como son los niños. Lamentó, el pedido del Papa argentino por las elecciones en Venezuela se da luego de los intentos de la diplomacia vaticana por actuar como facilitadora del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela a fines de 2016, una iniciativa que no caminó, según reconoció el propio pontífice en declaraciones a periodistas vaticanos en abril pasado. En septiembre de 2017, en ocasión de su viaje apostólico a Colombia, el Papa Francisco se refirió 3 veces al conflicto venezolano, en un increscendo en el que inició pidiendo una oración por la estabilidad y el diálogo, hasta la convocatoria a la ONU para que intervenga ante el problema humanitario. Creo que las Naciones Unidas deben hacerse sentir allí para ayudar. Creo que la Santa Sede ha hablado fuerte y claramente, aseveró Bergoglio entonces luego de, en un hecho inusual para la diplomacia vaticana, haber pedido por Venezuela durante una de sus oraciones en la vecina Colombia.